Hola, soy Marcelo García y nuevamente te abro de par en par las puertas al mundo que cada semana te propongo visitar con 26 historias. En este caso te invito a revivir lo mejor del año 2025 y a compartir los informes más destacados con los cuales, como ya es una sana costumbre para nosotros, unimos la historia con el presente. Así le damos una rápida mirada a un material que podés ver completo en nuestro canal oficial de YouTube, @26historiaok, y que demuestra una vez más que la historia no está hecha de compartimentos estancos, sino de vasos comunicantes. Todo tiene que ver con todo. Para eso le damos una mirada al pasado para comprender muchísimo mejor lo que nos sucede en el presente. En esta edición especial, en este programa anuario del 2025, recordamos esos informes. En enero de 2025, apenas asumido su segundo mandato al frente de la Casa Blanca, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hizo varios anuncios de importancia. Muchos llamaron la atención. Uno de estos anuncios tuvo que ver con Groenlandia y su expreso deseo de concretar la anexión al territorio estadounidense. Entender estas pretensiones de Donald Trump implica leer el tablero de la geopolítica actual. Groenlandia no es solo una isla ubicada entre el Océano Ártico y el Atlántico Norte, rica en tierras raras y en minerales indispensables para la producción de tecnología y de armamento, sino que además es un enclave extensísimo, la isla más grande del planeta, que tiene una invalorable cercanía con el norte de Rusia. Repasamos esta historia con el resumen de este informe. Mirá. Groenlandia, la isla más grande del mundo ubicada entre el Océano Ártico y el Atlántico Norte, tiene una historia única marcada por la resistencia de sus pueblos, el aislamiento geográfico y su creciente importancia geopolítica en el siglo XXI. Los primeros habitantes de Groenlandia llegaron hace aproximadamente 4.500 años. Se trataba de grupos pertenecientes a las llamadas culturas paleoesquimales, originarios del norte de Canadá y Siberia. En el siglo XIX, cuando Noruega y Dinamarca se separaron, Groenlandia quedó bajo el control exclusivo de Dinamarca y se consolidó como colonia en 1814. A lo largo del siglo XX, Dinamarca implementó una política de danificación, promoviendo la lengua y culturas danesas en detrimento de las tradiciones inuits. La demanda de mayor autonomía creció y en 1979 se logró establecer el Gobierno Autónomo de Groenlandia, Home Rule, que otorgaba autogestión en muchas áreas. En 2009 se expandió el sistema con la llamada autonomía ampliada, permitiendo el control local sobre recursos naturales, la justicia, la policía y la educación. Su capa de hielo, que cubre casi el 80% del territorio, se está derritiendo aceleradamente, contribuyendo al aumento del nivel del mar. Al mismo tiempo, el deshielo abre nuevas rutas marítimas y hace accesibles recursos minerales como tierras raras, petróleo y gas. Esto despertó el interés de potencias como China, Estados Unidos y Rusia, dándole a Groenlandia un nuevo valor geopolítico. And I also have a message tonight for the incredible people of Greenland. We strongly support your right to determine your own future. And if you choose, we welcome you into the United States of America. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security, and I think we're going to get it. One way or the other, we're going to get it. La de Groenlandia es la historia de la adaptación humana a uno de los entornos más extremos del planeta, desde los antiguos cazadores inuit hasta los colonos vikingos y desde la dominación danesa hasta los desafíos contemporáneos del cambio climático y la globalización. Groenlandia forjó una identidad única. Su futuro parece ligado a la difícil búsqueda de equilibrio entre desarrollo, soberanía e identidad cultural en un mundo cada vez más atento al Ártico.
El otro gran anuncio hecho por Trump en enero de 2025 tuvo que ver con el Canal de Panamá y sorprendió verdaderamente a propios y extraños. Si bien es una idea aún no concretada, no deja de tenerlo en carpeta. El presidente estadounidense no anduvo con vueltas y dejó muy en clara la importancia estratégica que tiene el Canal de Panamá para las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en un mundo en guerra. A todo esto debe sumársele el costado comercial del tema. No olvidemos que Trump, apenas echada a andar su segunda presidencia, impuso aranceles a prácticamente todos los países del mundo y en el caso del Canal de Panamá le permite además el cobro del paso de un océano al otro. Te contamos la historia y la unimos con el presente en el resumen de este informe que puedes ver completo en nuestro canal de YouTube. Mirá. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su intención de recuperar el control del Canal de Panamá. Pero, ¿cuál es la motivación? ¿Política, económica o militar? The Panama Canal was built for our military. I'm not going to commit to that now. It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. It's being operated by China. China. And we gave the Panama Canal to Panama. We didn't give it to China. And they've abused it. They've abused that gift. It should have never been made, by the way. China. China. Esta es su historia. Desde la época colonial, España consideró la posibilidad de construir un canal en el Istmo de Panamá para facilitar el comercio entre los océanos Atlántico y Pacífico. Entre 1880 y 1889 tuvo lugar el primer intento de construcción a cargo de Ferdinand de Lesseps, constructor del Canal de Suez. El proyecto fracasó por falta de planificación, lo complejo del terreno, la selva tropical y enfermedades que mataron a miles de trabajadores. En 1903, Panamá se independizó de España con apoyo de Estados Unidos, lo que permitió a los estadounidenses negociar el Tratado Ay-Bunau-Varilla, que les concedió el derecho de construir y administrar el canal. De 1904 a 1914, la construcción estuvo bajo el liderazgo de Estados Unidos con una estrategia más efectiva: control de enfermedades gracias al Dr. William Gorgas, el uso de esclusas en lugar de un canal a nivel del mar y mejor maquinaria. El 15 de agosto de 1914 se inauguró el Canal de Panamá con el paso del buque Ancon conectando el Atlántico y el Pacífico. Desde 1914, el canal fue controlado por Estados Unidos, lo que generó tensiones, hasta que en 1977 los presidentes Jimmy Carter por Estados Unidos y Omar Torrijos por Panamá firmaron los tratados Torrijos-Carter, que establecieron la transferencia progresiva del canal a Panamá. Desde el comienzo de su segundo mandato, Trump puso en el centro de la escena al Canal de Panamá debido a las tarifas elevadas, la influencia de China en la zona y la búsqueda de la seguridad económica y nacional para su país. Pero no debe perderse de vista que todo esto se da en el duro contexto de un mundo en guerra global. Tener el control absoluto y total no es menor en el tablero de la geopolítica. The Panama Canal was built for our military. They think we're stupid, but we're not stupid anymore. Otro punto caliente del planeta es Europa Oriental. Desde el comienzo mismo de la guerra entre Rusia y Ucrania, desatada en febrero de 2022, la región del Kursk fue escenario de un sinfín de operaciones militares, dejando muy en clara la importancia estratégica para los dos bandos contendientes en este conflicto. Se trata de una zona que está permanentemente bajo fuego. También sucedió en el pasado, en la Segunda Guerra Mundial. La Unión Soviética buscó desesperadamente conquistarla nuevamente luego de la invasión de las fuerzas de la Alemania nazi del Tercer Reich. Pero no todo pasa por una cuestión estratégica y militar, también por el lado económico y comercial. De hecho, Kursk es considerada prácticamente como el granero de Europa, y allí está el verdadero interés de quienes se la disputan permanentemente. Unimos la historia con el presente en el resumen que te presento de este informe. Mirá.
¿Qué oscuro objetivo se esconde detrás de la avanzada de Rusia sobre Ucrania? Se han puesto sobre la mesa cuestiones que van desde lo étnico y lo ideológico hasta lo meramente territorial. Pero hay otro motivo mucho más poderoso para que en 2022 Vladimir Putin haya lanzado, y redoble, el ataque de las fuerzas del Kremlin sobre el país vecino. Полностью освободить территорию Курской области, восстановить положение вдоль линии государственной границы. И, конечно, нужно подумать, просил бы подумать в будущем и о создании зоны безопасности вдоль государственной границы. Об этом тоже нужно подумать. Desde el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania en 2022, la región rusa de Kursk, ubicada cerca de la frontera ucraniana, fue el escenario de varias operaciones militares llevadas adelante por los dos bandos. Aunque no forma parte del frente de batalla, la zona fue objetivo de precisos y reiterados ataques directos con drones y armamento pesado que afectaron principalmente la infraestructura energética, depósitos de combustible y en algunos casos varias zonas residenciales. El Kremlin redobló la apuesta reforzando notablemente su presencia militar en la región y construyendo una larga serie de fortificaciones defensivas. Estos eventos dejan entrever un creciente interés de parte del Kremlin que, como se verá, esconde otras insospechadas motivaciones. La batalla de Kursk, librada entre julio y agosto de 1943, fue una de las más grandes y decisivas de la Segunda Guerra Mundial. Enfrentó a las fuerzas alemanas y soviéticas al suroeste de Rusia y es especialmente conocida por haber sido la mayor batalla de tanques de la historia. La región de Kursk es famosa por su suelo fértil, conocido como Tierra Negra, uno de los más ricos del mundo en materia orgánica. Esto la convierte en una de las zonas agrícolas más importantes de toda Europa. Ya sucedía en los tiempos de la guerra en favor de la Unión Soviética. Desde 2020, Ucrania aumentó su exportación de granos en un 34%, con un incremento significativo del trigo y el maíz, en tanto que también exporta más de 3 millones de toneladas de cebada, hilvanando una larga serie de récords de cosechas año tras año. No se trata de cuestiones étnicas o militares, sino de controlar, como en los viejos tiempos de la Segunda Guerra Mundial, un enclave altamente estratégico por cuestiones económicas. Putin sabe que es vital para sus aspiraciones. Todo pasa por ser el granero de Europa y posiblemente del mundo entero. El secreto está en Kursk. Y en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania desatada en 2022, otro punto de particular interés para los dos bandos es el de la península de Crimea, emplazada sobre el Mar Negro. Desde los tiempos de Catalina la Grande, luego con el Imperio Otomano, posteriormente con la Segunda Guerra Mundial, el avance de los nazis y mucho más acá con la invasión rusa de 2014, la península de Crimea es considerada la combinación perfecta de diversos factores simbólicos, históricos y estratégicos. De ahí el verdadero interés por conquistarla. Te muestro la historia y el presente en este resumen de nuestro informe de 2025. Crimea, que se adentra en el Mar Negro al sur de Ucrania, fue anexada por el Imperio Ruso junto con gran parte del territorio de etnia ucraniana por Catalina la Grande en el siglo XVIII. La base naval rusa de Sebastopol se fundó allí poco después. Más de 500.000 de personas murieron en la guerra de Crimea de 1853 a 1856, cuando las potencias rivales Rusia y el Imperio Otomano, apoyadas por Gran Bretaña y Francia, se alzaron en armas. El conflicto transformó Europa y allanó el camino para la Primera Guerra Mundial. Desde 1921, la península, poblada por tártaros musulmanes, formó parte de la Unión Soviética. Los tártaros fueron deportados en masa por el líder soviético Joseph Stalin al final de la Segunda Guerra Mundial por presunta colaboración con los nazis. Crimea
pasó a formar parte de Rusia dentro de la Unión Soviética hasta 1954, cuando fue entregada a Ucrania, también entonces una república soviética, por el sucesor de Stalin, Nikita Khrushchev. Tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, hubo disputas sobre su estatus entre Moscú y Kiev antes de que Rusia capturara Crimea por la fuerza en 2014. Con los efectos de la invasión rusa de Crimea en 2014 aún en carne viva y cuando faltaban 3 años para el comienzo de la operación militar especial de Rusia sobre Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abordó el tema con su par de la Federación Rusa, Vladimir Putin, en la cumbre de la OTAN celebrada en la ciudad japonesa de Osaka en 2019. A lot of very positive things going to come out of the relationship. So, Vladimir, thank you very much. После тяжелого, длительного, изнурительного плавания Крым и Севастополь возвращаются в родную гавань. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. La península de Crimea sigue siendo tan disputada en la actualidad porque es la combinación de factores estratégicos, históricos y simbólicos que la convierten en un punto clave en la geopolítica de quienes la pretenden. En nuestra segunda temporada de 26 Historia por Canal 26 también compartimos durante este 2025 un informe que puso su atención en lo que sucedía entre Rusia y Ucrania, pero en otros tiempos, con un escenario completamente diferente al que se vive en la actualidad. Fue en días de la Segunda Guerra Mundial cuando Moscú peleaba decididamente para liberar justamente a Ucrania del avance de las fuerzas de la Alemania nazi del Tercer Reich. Te cuento esa historia en este informe, mirá. En febrero de 2022, el mundo entero se conmovió cuando la Federación Rusa lanzó su invasión contra Ucrania. Los tanques de Moscú avanzaron sin freno, pero en otros tiempos la historia fue muy diferente. Cuando la Alemania nazi lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941, el enorme territorio de Ucrania, entonces parte de la Unión Soviética, quedó inmediatamente en el centro del mayor conflicto terrestre de la historia. La región, codiciada por Adolf Hitler por su riqueza agrícola, por su ubicación estratégica y por su valor simbólico dentro del proyecto de expansión nazi, se transformó en uno de los principales escenarios donde se decidiría el destino de la guerra. Desde el primer día, la defensa soviética en Ucrania combinó resistencia desesperada, sacrificios masivos, estrategias militares en constante adaptación y una movilización humana que difícilmente tenga equivalentes en otros teatros de la Segunda Guerra Mundial. Para el Tercer Reich, Ucrania era una pieza esencial del proyecto conocido como Lebensraum o espacio vital. Hitler veía sus campos como el granero que sustentaría el esfuerzo bélico alemán y garantizaría una población alemana autosuficiente. Además, ciudades ucranianas como Kiev, Odessa y Kharkov eran nodos ferroviarios, industriales y defensivos cruciales para el Estado soviético. La ofensiva nazi en Ucrania fue, por lo tanto, inmediata, contundente y planificada para quebrar la estructura económica y militar de la Unión Soviética. Cientos de miles de soldados y miles de tanques de la Wehrmacht cruzaron la frontera con la intención explícita de destruir las fuerzas soviéticas en cuestión de semanas. Desde los combates desesperados en Kiev en 1941 hasta las grandes ofensivas de 1943 y 1944 que liberaron el territorio, Ucrania fue al mismo tiempo campo de batalla, tierra arrasada y motor de resistencia. Su defensa y posterior liberación aceleraron el colapso nazi y marcaron un antes y un después en el desarrollo de la guerra en el frente oriental. Fue cuando, en claro contraste con lo sucedido décadas después en Kiev, desde el comienzo mismo de la operación militar especial lanzada por Moscú en febrero de 2022, los ucranianos celebraron, como pocas veces, la llegada de las tropas del Kremlin para liberarlos.
La guerra entre Rusia y Ucrania, desatada desde 2022, puso sobre la mesa un tema en absoluto menor: los deseos irrefrenables de Kiev de pertenecer no solo a la Unión Europea, sino también y fundamentalmente a la OTAN, la organización del Tratado del Atlántico Norte que fuera creada en 1949 entre los Estados Unidos, Canadá y varios países europeos para defenderse del avance de la Unión Soviética en tiempos de la Guerra Fría. Pero pertenecer a la OTAN no es fácil. De hecho, en el artículo 5 de su estatuto central, la OTAN establece que el ataque hacia uno de sus integrantes es un ataque a todo el conjunto. Esto implica que si Ucrania pertenece finalmente a la Alianza Atlántica, entraría esta en guerra directa con Rusia. Así, los vientos de una tercera guerra mundial son más que inevitables. Te cuento la historia de esa relación complicada entre la OTAN y Ucrania en el resumen de este informe que fue uno de los centrales en 2025. Mirá. Cuando en febrero de 2022 Rusia desplegó su operación militar especial y avanzó sobre Ucrania, la OTAN se puso, como nunca antes, en boca de todos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky no dudó un instante y pidió a Europa y todos sus aliados la entrada inmediata de su país a la poderosa Alianza Atlántica. Pero el camino a la pertenencia, con muchas trabas, es largo y sinuoso. Sobran motivos para que así sea. El principal obstáculo para la entrada de Ucrania a la OTAN es que, de suceder, esto implicaría el imparable estallido de un conflicto directo entre Rusia y la Alianza Atlántica, con vientos de guerra mundial. Esta es la historia. La OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, fue creada en 1949 como una alianza militar entre Estados Unidos, Canadá y varios países europeos para garantizar la defensa mutua frente a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Su principio fundamental es el artículo 5, que establece que un ataque contra uno de sus miembros se considera un ataque contra todos. We reaffirmed that Ukraine will become a member of NATO and agreed to remove the requirement for a membership action plan. This would change Ukraine's membership path from a two-step process to a one-step process. We also made clear that we will issue an invitation for Ukraine to join NATO when allies agree and conditions are met. И что, все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. ¿Они чего, этого не понимают, что ли? Las relaciones entre Ucrania y la OTAN evolucionaron desde una cooperación gradual en los años 90 hasta una asociación estratégica marcada por la guerra con Rusia. Hoy, aunque el ingreso formal todavía no se ha concretado, la integración militar, institucional y política de Ucrania con la Alianza Atlántica es más profunda que nunca, convirtiéndose en un pilar clave para la seguridad europea. Otro hecho destacado del año 2025 tuvo lugar el 6 de octubre cuando el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció el inesperado cambio del nombre del Departamento de Defensa por el de Departamento de Guerra, una denominación que se utilizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, más precisamente hasta el año 1947. El mandatario estadounidense dio sus razones y no anduvo con vueltas. Palabras más, palabras menos, dijo que mientras Estados Unidos tuvo operativo el Departamento de Defensa, prácticamente no ganó ninguna guerra en las que participó. Te cuento la historia del Departamento de Guerra de los Estados Unidos en el resumen de este informe de 26 historias. Mirá. El 6 de septiembre de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para cambiar el nombre del Departamento de Defensa a Departamento de Guerra,
que se utilizó hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Esta orden restaura el nombre histórico, permitiendo al secretario de Defensa y a otros funcionarios utilizar títulos como secretario de guerra mientras se solicitaba la aprobación legislativa para un cambio de nombre permanente. We've been talking about this Department of War. So we won the First World War, we won the Second World War, we won everything before that and in between, and then we decided to go woke and we changed the name to Department of Defense. So we're going Department of War. After winning a war for independence in 1789, George Washington established the War Department, and Henry Knox was his first Secretary of War. And this country won every major war after that, to include World War I and World War II. Total victory, Mr. President, as you said. Then 150 years after that, we changed the name after World War II from the Department of War to the Department of Defense in 1947. And as you pointed out, Mr. President, we haven't won a major war since, and that's not to disparage our warfighters, whether it's the Korean War, or the Vietnam War, or our generation of Iraq and Afghanistan. That's to recognize that this name change is not just about renaming, it's about restoring. Words matter. It's restoring, as you've guided us to, Mr. President, restoring the warrior ethos. La historia del Departamento de Guerra de Estados Unidos es, en muchos sentidos, la historia misma de la evolución del poder militar y de la organización estatal del país. Desde su fundación en 1789 hasta su desaparición formal en 1947, este departamento fue el eje central de la defensa nacional y el brazo administrativo que dirigió las Fuerzas Armadas en tiempos de paz y de guerra. Durante más de siglo y medio, el Departamento de Guerra fue el corazón administrativo del poder militar estadounidense. Su historia refleja la transformación de Estados Unidos, de una república pequeña y cautelosa a una superpotencia mundial. Su legado perdura en el Pentágono y en la estructura moderna de defensa que, aunque cambiara de nombre durante años, conservó la misma misión esencial: proteger los intereses y la seguridad de la nación. En 2025, Trump pateó el tablero y volvió a las fuentes, a hacer grande a Estados Unidos otra vez, centrando su influencia y ansias expansionistas en el poder militar de la nación. Uno de los puntos de mayor tensión mundial en este año 2025 que está finalizando es, sin lugar a dudas, el de la Franja de Gaza. Un enclave que se puso nuevamente en las primeras planas luego de que el 7 de octubre de 2023 tuviera lugar un brutal ataque del grupo terrorista Hamas que desató una nueva escalada bélica y de violencia. Lo sucedido en los últimos tiempos en la Franja de Gaza nos deja muy en claro cómo un solo episodio puede alterar definitivamente el equilibrio de toda una región. La de Gaza es una larga historia de crisis y enfrentamientos. Te cuento esa historia y lo relacionamos con el duro escenario que se vive en la actualidad. En el resumen de este informe, mirá. La Franja de Gaza es uno de los territorios más sensibles y estratégicos del mundo. Su densidad poblacional, su aislamiento y su posición entre Israel y Egipto la convierten en un punto clave para la seguridad regional y para la política del Medio Oriente. Tras décadas de bloqueo, recurrentes guerras y crisis humanitarias, Gaza continúa siendo el centro de atención internacional. El ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó una nueva escalada bélica, demostró nuevamente cómo un solo acontecimiento puede alterar el equilibrio regional. Hoy, la Franja de Gaza representa un desafío urgente: combinar seguridad, estabilidad política y ayuda humanitaria para evitar que la zona siga atrapada en un ciclo permanente de conflicto. La de Gaza es una larga historia de crisis y enfrentamientos.
En 1946, la región de Gaza, todavía bajo el mandato británico en Palestina, se vio envuelta en una creciente ola de tensión y vigilancia militar. Para las autoridades británicas era un punto estratégico clave, un corredor cercano a Egipto utilizado por redes clandestinas árabes que se oponían tanto a la administración británica como a las políticas de inmigración y seguridad impuestas en toda Palestina. Londres catalogaba a muchos de esos grupos como terroristas, mientras que la población local los veía como movimientos de resistencia nacional. La crisis de 1957 en la Franja de Gaza fue una de las consecuencias directas de la Guerra del Sinaí de 1956, cuando Israel ocupó el enclave tras enfrentar a Egipto y sus aliados. Durante los meses de ocupación, Gaza quedó bajo control militar israelí y su población, ya marcada por la presencia masiva de refugiados palestinos desde 1948, vivió momentos de tensión, incertidumbre y temor a una anexión permanente. La comunidad internacional observaba con inquietud la situación, especialmente porque la guerra había reconfigurado el equilibrio político del Medio Oriente en plena Guerra Fría. La crisis se intensificó a inicios de año cuando las presiones diplomáticas, encabezadas por Estados Unidos, la Unión Soviética y las Naciones Unidas, exigieron a Israel retirarse tanto de la península del Sinaí como de Gaza. Israel dudaba, temía que abandonar el territorio sin garantías de seguridad reactivara las incursiones fronterizas y devolviera la frontera sur a un estado de vulnerabilidad. En ese contexto, Gaza permanecía como un territorio atrapado entre tensiones regionales, desafíos internos y un futuro incierto, anticipando los conflictos que estallarían años después. Desde la Guerra de los 6 días de 1967, Gaza sigue siendo un infierno. Atravesó la primera intifada, la segunda intifada, la guerra de 2008 y 2009, el conflicto de 2012, la guerra de 2014, las escaladas de 2021 y 2022 y finalmente el brutal ataque del grupo terrorista Hamás del 7 de octubre de 2023 que abrió una nueva fase de un conflicto sin final. Y así llegamos al final de esta edición especial de 26 Historia con lo mejor del año 2025. Ya sabes, todos los informes que compartimos en este anuario podés verlos completos en nuestro canal oficial de YouTube @26historiaok. Aquí le damos una mirada a los hechos del pasado para poder comprender mucho mejor lo que nos sucede en el presente. Soy Marcelo García, gracias por acompañarme.